Si buscamos en el diccionario la palabra justicia, podríamos encontrar varias definiciones. Yo aquí tengo dos. Principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente. Otra dice, es dar a cada persona lo que le corresponde o merece, basándose en la equidad y la imparcialidad. Hoy en Vivir por Fe estaremos hablando sobre la justicia. Yo soy Magdalena Taveras y te invito a mantenerte en nuestra sintonía porque en breve estaremos conversando con el pastor Sergio Rubio. Bien, tal como les decía, aquí tengo al pastor Sergio Rubio, teólogo y escritor. Bienvenido, pastor Rubio. ¿Cómo se siente? Nos sentimos bien. Muchas gracias, Magdalena. Pastor, tal como decíamos al inicio, hoy vamos a hablar sobre la justicia. ¿Puede el ser humano llegar a ser justo? Bueno, la justicia es un término muy especial en la Biblia, porque cuando estamos hablando de la justicia, estamos hablando de una persona. Y esa persona es Cristo Jesús. La Biblia declara que Jesucristo es justo y el que justifica a las personas que creen en Él. Eso significa que una persona cuando se entrega a Cristo Jesús, sus pecados son perdonados. Y esa cuenta que esa persona tenía ahora va a la cuenta de Cristo Jesús. Y entonces Cristo fue tratado como la persona merecía para que esa persona sea tratado como Cristo merece. Hay como un intercambio de posiciones. Por eso Jesucristo se presenta en la Biblia como nuestro sustituto. Por lo tanto, una persona necesita ser justificado por Cristo Jesús. Cuando es perdonado sus pecados, cuando es aceptado por Cristo, cuando esa persona entonces ha creído en el plan de salvación. Bueno, pero nosotros como seres humanos, así como usted decía, no podemos dar ese buen fruto de la justicia. Entonces, ¿cómo interpretar esto de que si voy a Cristo puedo adquirir su justicia? O sea, ¿cómo la mía puede ser eliminada? Bueno, podemos ilustrarlo como una persona que ha caído en bancarrota. Entonces tiene una deuda enorme, no tiene con qué pagar. Y entonces prácticamente o va a caer preso o va a tener que pagar con su propia vida. Entonces aparece alguien que no está en bancarrota, sino que tiene suficiente dinero y le ofrece la oportunidad de liberarlo. Pero la única condición es que la persona crea que ese millonario lo puede liberar. Entonces, cuando la persona dice, sí, yo creo que usted me puede liberar, entonces ese millonario gira una transferencia, para decirlo en términos bancarios, y la pone a la cuenta de esa persona que estaba en bancarrota. Entonces ahora la persona queda libre. O sea, la persona no es rico, pero ahora queda libre de la deuda que tenía. Algo parecido entonces ocurre con nosotros que estamos en bancarrota espiritual. O sea, el ser humano no puede generar por sí mismo justicia delante de Dios, porque su justicia, como dice la Biblia en Isaías, el capítulo 64 y el versículo 6, ahí dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Es decir, que la justicia nuestra no sirve para nada delante de Dios. No nos puede armonizar con Dios, no nos puede recomendar delante de Dios. Entonces la única justicia que nos recomienda delante de Dios es cuando la adquirimos de Cristo Jesús. Es decir, que una justicia que está fuera de nosotros y que ahora necesitamos adquirirla por medio de la fe. Entonces, una persona cuando adquiere la justicia de Dios, ¿ya es justa permanentemente? La persona es declarado justo. Y lo que quiere decir que ahora tiene que mantenerse entonces en esa dirección. Porque, por ejemplo, volvemos otra vez a la persona que está en bancarrota. La persona fue liberada, su deuda fue saldada, pero ahora se necesita que se mantenga en conexión con los principios que lo liberaron de esa condición para que no vuelva a caer otra vez en bancarrota. Lo que quiere decir que ahora la persona es declarado justo y ahora necesita mantenerse en contacto con la fuente de esa justicia para que pueda mantener esa condición.
Bueno, pastor, yo sé que ninguno de nuestros amigos quiere caer en bancarrota espiritual. ¿Podría darnos una técnica, una herramienta para no caer en bancarrota? La Biblia tiene una información interesantísima para esa pregunta que usted está haciendo y se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 15, en esa gran parábola que presenta allí de la vid verdadera. Esa vid verdadera es un símbolo o una imagen, una metáfora de Cristo. Y entonces la misma parábola está diciendo que Cristo es el tronco, que Cristo es la vid, y nosotros somos las ramas o los pámpanos. Entonces, asimismo, como una rama no puede subsistir si se desprende del tronco, también nosotros no podemos subsistir si nos despegamos de Cristo Jesús, si nos apartamos. Lo que quiere decir que cuando la persona ahora se mantiene con su fe fija en Cristo Jesús, creyendo que Cristo es Dios, creyendo que Cristo Jesús se hizo humano también, creyendo que Cristo tuvo una vida perfecta aquí en la tierra, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día, que subió a los cielos y es nuestro mediador y que muy pronto vendrá aquí a la tierra. Entonces, si mantiene esa conexión por fe, mantiene su condición entonces de persona que ha sido declarado justo. Y eso es un tanto complicado, pastor, porque la persona no siempre está en un mismo nivel espiritual. Uh-huh. Entonces, cuando estamos así como un poquito flaqueando, me llegue algo, una ira o algo ocurre que de repente yo me desconecto. Uh-huh. ¿Cómo soy declarada ante el cielo? Eso puede ocurrir. La persona en algún momento se puede desconectar y por eso la palabra está diciendo que esas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo que quiere decir que en algún momento un creyente se puede sentir desanimado, se puede sentir triste, puede hasta pecar en algún momento, pero si reconoce su mal, vuelve otra vez a tomar el camino y a reconectarse con Cristo Jesús, entonces sigue hacia adelante. Que es muy importante, Magdalena, esa pregunta que usted nos ha hecho, porque muchas personas piensan como que después de haber aceptado a Cristo, como que la persona va a estar así como en un solo nivel todo el tiempo. Exacto, como que esa persona va a ser perfecta. Exactamente. Incluso sí. Por eso, algunos amigos, cuando recién aceptamos al Señor, nos critican y dicen, pero ¿y tú no eres el que te bautizaste? ¿Y qué pasó contigo? Correcto. Las personas creen entonces como que es una persona ya que tiene, como se dicen, muchas personas dicen que tiene las alas ya para volar e irse derechito al cielo. Pero la vida cristiana es un proceso. La persona nace como un niño nace y entonces comienza a gatear, comienza luego a caminar, incluso cuando están pequeños se paran y entonces andan un poquito temblorosos para caminar, pero a medida que van practicando entonces se van fortaleciendo y así mismo entonces pasa con el cristiano. Okay, el cristiano entonces va tomando. Fallar sí, claro, en algún momento va a fallar, en algún momento se va a sentir a una ira, en algún momento va a pecar, pero la persona debe reconectarse otra vez y Dios sabe que eso es así. Por eso nos ha dejado la Biblia como un libro guía para que nosotros podamos comprender la mecánica de la vida espiritual. Es decir, que nosotros necesitamos conectarnos con Cristo Jesús, que es la persona justicia, y en algún momento vamos a tener alguna flaqueza, pero si nos agarramos otra vez de Cristo Jesús, si seguimos hacia adelante entonces en la marcha, Él nos va fortaleciendo en el camino hasta sacarnos de esta tierra y llevarnos al reino de los cielos. Pastor, muchas personas que nos escuchan, quizá este tema les ha dado duro. Uh-huh. Algunos pueden decir, no, yo no voy a alcanzar esa justicia. Eso que está hablando el pastor es demasiado para mí. ¿Qué mensaje usted le puede dar a esa persona? Sí, la gente lo ve como una pared muy alta de saltar, uh-huh. Porque piensan que la van a saltar por sus propias fuerzas. Pero en la Biblia hay una historia interesante, que es la historia de Marta y María cuando Jesucristo llegó a su casa. Así que esa era la casa como de Jesucristo reposar un poco. De allí no se sentía atacado, en la casa de María, de Marta y de Lázaro.
Entonces cuando Jesucristo llegó allí, Marta se fue a la cocina y se fue a cocinar, y cocinar es una tarea importante, pero María se sentó a los pies de Cristo Jesús para beber de la fuente, para escuchar allí esas enseñanzas. Entonces, cuando Marta reclamó a Jesucristo que María estaba como un poquito indiferente a la cocina, Jesucristo le dijo que María había tomado la mejor parte y que no le sería quitada. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Nosotros necesitamos constantemente estar sentados a los pies del Maestro Cristo Jesús. Es decir, que el asunto no es tan complicado como las personas piensan, sino que debemos sacar mucho tiempo para estar en comunión con Cristo. Pero a pesar de mis trabajos, porque la gente dirá, bueno, yo tengo compromisos, está el trabajo, tengo que atender mi familia, mis hijos. O sea, ¿cómo es esto de que la persona se mantenga todo el tiempo conectado con Cristo a pesar de todos sus demás compromisos? Sí, alguien dijo que nosotros tenemos suficiente dinero para todo lo que queremos. Okay. Y esa persona tenía razón, ¿verdad? Porque siempre hay dinero para lo que nosotros queremos. Y por supuesto que no hay para lo que nosotros no queremos. Lo que quiere decir que cuando la Biblia dice que oren sin cesar, no es que la persona va a estar arrodillado todo el tiempo. Claro que va a sacar algún momento libre para arrodillarse, incluso en el trabajo. Hay personas que tienen momentos libres, incluso pueden estar trabajando y con su mente conectada con Cristo Jesús, meditando, cantando también en su mente. Y entonces se puede tener una comunión continua con Cristo Jesús, incluso cuando uno va guiando su carro o cuando va montado en un transporte, en un tren o en otro vehículo. Lo que quiere decir que nosotros tenemos diferentes medios para mantenernos conectados constantemente con Cristo Jesús. ¿Usted quiere decir, pastor, disculpe, que es algo como pensar el hablar con Dios? Claro que sí, porque yo puedo estar pensando y teniendo mi mente en conexión con Dios. Y cuando saco mis momentos libres también para la oración privada, que es la oración más importante, la oración privada, donde uno va allí a un lugar que uno ha elegido para comunicarse con Dios y para intimar con Dios y también para escuchar a Dios. Porque nosotros hablamos con Dios y Él habla con nosotros a través de su palabra y a través también del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le habla a las personas y los convence de pecado, de justicia y de juicio. Lo que quiere decir que hay diferentes formas, conforme a lo que dice la Biblia, para mantener esa comunión con Dios. Lo que quiere decir que si la persona está consciente y quiere y sabe que la comunión con Dios es donde está su garantía, entonces sí puede mantener esa comunión. Interesante, pastor. Pues vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos abordado en el día de hoy. Correctamente, que cuando nosotros pensamos en justicia, no pensemos en una institución, porque muchas personas creen que la justicia es una institución. Aquí, en términos espirituales, para alcanzar la salvación, la justicia es una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Y si vamos a adquirir entonces esa justicia, sencillamente tenemos que ir a Él. Y es muy importante que esa justicia que Cristo Jesús ofrece para salvar a cualquier persona que quiera ser salva, eso es una justicia gratuita. Y claro, para Jesucristo fue costosa, pero para nosotros entonces no nos cuesta nada. Y entonces simplemente aceptar el mensaje que está ahí en la Biblia, por ejemplo, en el libro de Mateo, el capítulo 11, los versículos 28 al 30, tiene un llamado muy poderoso. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si la persona continuamente va a Cristo Jesús, entonces Él aplica su justicia a nuestra cuenta y a nuestra vida, y entonces nos sentimos libres de las cargas que hay en este mundo y hemos descansado entonces en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy interesante, pastor, todo lo que hemos conversado sobre la justicia. Así concluimos Vivir por Fe en el día de hoy y les invitamos para la siguiente entrega. Compartieron con ustedes el pastor Sergio Rubio y quien les habla, Magdalena Taveras. Que la paz de Dios more en su vida.